29 de octubre, una jueza de mayor riesgo resolvió que Julio César Macías López, alias el comandante César Montes, quedara en prisión preventiva y fuera investigado por los delitos de asesinato, asesinato en grado de tentativa y asociación ilegal de gente armada. Este 9 de marzo, la Fiscalía a cargo de la investigación pidió que el procesado, alias César Montes, enfrente un juicio en calidad de autor intelectual de una emboscada que sufrieron 9 soldados del Ejército de Guatemala el 3 de septiembre del 2019 en el Estorizabal. Erwin Estuardo Coy Méndez, herida, excoriaciones, pómulo izquierdo, cuello, tórax, brazo derecho e izquierdo, manos, espalda, pierna derecha, entre otros. Edgar Domingo Caal, herida, excoriaciones, pómulo izquierdo, cuello, tórax, brazo derecho e izquierdo, manos, espalda, pierna derecha. Durante la emboscada, 3 elementos castrenses perdieron la vida, 3 resultaron heridos y los últimos lograron escapar de sus victimarios. Según la hipótesis del ente encargado de la persecución penal, el acusado realizó una llamada telefónica ordenando el ataque en contra de los elementos castrenses. El pelotón del ejército fue detectado y perseguido por un grupo de personas, dentro de los cuales se encontraban Agustín Chucú, Oliverio Coichoc, Juan Alberto Chocú, Silverio Cactiul, Alberto Chocú, Pedro Chuchú, Enrique Cuctiul, entre otras personas aún no identificadas. A lo que usted, a través de comunicaciones, asesoró, indujo y ordenó a los miembros de la población, entre ellos a Agustín Chuchú, dar muerte a los miembros del Ejército de Guatemala. La jueza de mayor riesgo, Eva Recinos, aceptó la solicitud de la Fiscalía de delitos de narcoactividad y resolvió que Julio César Macías López enfrente un juicio por asesinato y asesinato en grado de tentativa. En un tribunal de sentencia se discutirá si alias el comandante César Montes es inocente o culpable del asesinato de 3 soldados en Aldea Semuy en septiembre del 2019. Las acusaciones son fuertes definitivamente por parte de la imputación que está haciendo el Ministerio Público. Asesinato y asesinato en grado de tentativa, Sandy. Y es que lo que pasó en aquel lugar de la aldea Semuy 2, allá precisamente en Izabal, no fue para menos. Es decir, el asesinato literalmente de 3 militares, de 3 marinos y otros que salieron huyendo, pero que casi pierden la vida. De esto, como todos recordaremos, el principal imputado como autor material termina siendo este personaje, digamos que odiado por muchos, amado por otros, porque es uno de los personajes que queda del conflicto armado interno de Guatemala, César Macías, más conocido durante toda su vida, digamos, pública como el comandante César Montes. Julio, analicemos en primer punto el futuro legal del comandante César Montes. ¿Qué te parece? Porque 2 delitos de los cuales se le está acusando y en los cuales también enfrentará este juicio. ¿Cuáles serían entonces esas condenas que podría recibir en caso que el Ministerio Público pueda argumentar también los señalamientos que está haciendo y sustentarlo con prueba también científica? Científica. Interesante la pregunta que tú estás haciendo. ¿Por qué? Porque aquí estamos hablando del asesinato de 3 personas. Para lo cual, fíjate, recordémonos que el asesinato tiene una pena mínima que va de los 25 años a los 50 años de privación de libertad. Pero como se debe, en caso de que sea hallado culpable, aplicar una condena por cada una de las personas muertas, suponte que fuera la pena mínima, son 75 años. Si fuese la pena máxima, estamos hablando inclusive hasta de 150 años de privación de libertad, que sabemos que eso es solo teórico porque no es fáctico, ya que el Código Penal de Guatemala no permite más allá de la aplicación de una pena de 50 años de privación de libertad, así se te imponga una de 1000 años, por ejemplo. Pero es un futuro sombrío verdaderamente para el comandante César Montes. ¿Te parece si vamos con datos? Por supuesto, adelante. Claro que sí. Y usted véalos allí en pantalla, por favor, porque esto es muy importante y termina de contestar lo que me preguntó Sandy Monroy. El exguerrillero Julio César Macías López, alias César Montes, enfrentará entonces juicio oral y público por los delitos de asesinato y asesinato en grado de tentativa. Sin embargo, la jueza resolvió que no sea juzgado por los delitos de asociación ilegal de gente armada, ni tampoco por de obstaculización a la acción penal. El 10 de octubre del año 2019,
Montes fue arrestado en el estado de Guerrero, México, y posteriormente fue trasladado a Guatemala, en donde fue recluido en la cárcel militar de Matamoros. Como sea, el futuro jurídico de César Montes se ve bastante complicado. Recordemos también que estamos hablando de una persona septuagenaria, ya es una persona bastante mayor, que inclusive, fíjate Sandy, ¿cómo es esto? Por ejemplo, pongamos el ejemplo de que la pena de muerte constituida e instituida en el artículo 18 constitucional estuviese vigente y positiva. A César Montes, por ejemplo, no se le podría aplicar por ser mayor de 60 años. Son de las cosas que yo siempre digo, tenemos que reformar, no solo hablando de la pena capital, o sea, de la pena de muerte como tal, sino que también de la proporcionalidad. Aquí no es cuestión de edades. Tú puedes tener 13, 15 años y ser un matón y un sicario, como pasa muchas veces en el tema de las pandillas. Puedes tener 80, 90 años y también dedicarte a quitarle la vida a las personas, y esa cuestión etaria no te va a hacer menos o más malo, ni tampoco menos o más merecedor de un castigo cuando has actuado de una manera tan terrible como lo que sucedió en ese hecho allá en Izabal. Así es, Julio. Vemos entonces también este proceso que pues 2019 fue cuando se registra Así es. esta emboscada donde le dan muerte a 3 militares, y pues el Ministerio Público luego en la investigación que hace vincula a César Montes con la muerte de estos 3 militares. Obviamente también te diría falta ver quiénes más pudieron estar involucrados. Por supuesto. Los autores él no materiales. Es el único, exactamente. Los autores materiales, los que ayudaron también en la organización, porque imagínate, solo una persona que le pueda dar muerte a 3 militares, creo que no, al es final, imposible. Pues queda algo pendiente también de poder ir extendiendo esta investigación y que se pueda profundizar en la misma, ¿no? Yo sé que muchas personas se preguntarían, inclusive en este momento, bueno, ¿y qué pasa si César Montes viene y se convierte en colaborador eficaz? No podría en este caso, porque a él se le está imputando la autoría intelectual, es decir, ser la cúpula de la estructura, ya el ente pensante, entonces no tendría ese beneficio. Es una situación bastante compleja, su situación jurídica, es obvio decir, ¿verdad?, que la espera del proceso, la posible condena y las posibles apelaciones las tendrá que pasar en privación de libertad, simple y sencillamente por la gravedad del hecho delictivo, ya que no tiene ninguna medida sustitutiva, ni mucho menos. Y no sabemos cuánto tiempo también va a tardar en que se desarrolle el proceso, porque pues hemos visto también la carga, la mora judicial, y como hay ciertos casos pues llevan ya años y no se logra tener algún tipo de resolución. Este sí ha sido bastante rápido, hay que decirlo, ¿verdad? Y eso es una cosa que llama la atención. El impacto tal vez que tendrá. El impacto social, la probablemente mediación. La mediación y la mediatización y las pruebas que probablemente sean bastante contundentes. Vamos con más datos, por favor, y le vamos a pedir a producción de A la Medida que los ponga en pantalla. Ahora, vea usted, por favor, la siguiente situación. César Montes es un personaje que se remonta al origen del conflicto armado interno en Guatemala, en la década precisamente de los 60. Y si usted quiere más datos específicos, fue el 13 de noviembre del año de 1960 con el surgimiento del MR-13, cuando inicia el conflicto armado, y se mantiene vigente todavía este personaje. Como él mismo lo ha afirmado públicamente, su lucha era por el tema de la tierra a efecto de brindar por la firma que sea una tierra a los campesinos, es decir, una lucha campesina. Pero la lucha campesina no puede desatar también una situación en la cual se le esté quitando la vida a la gente. Públicamente se conoció que estaba operando en la zona del departamento de Izabal, donde aseguraba, imagínate tú, y él mismo lo declaró, organizados varios batallones de hombres armados. Existen no solo videos, sino que existen audios, fotografías, donde se constata esto. A lo largo de los años, César Montes ha logrado coleccionar una serie de acusaciones por hechos sangrientos que deberán dilucidarse, pero en este caso, al final de cuentas, ya casi al ocaso de su vida, pues ha caído en las manos de la justicia guatemalteca tras este hecho delictivo cometido en la aldea Semuy 2, allá en el departamento de Izabal. Hemos visto entonces, gracias Julio por darnos Sandy a conocer estos datos. Creo que es muy importante también conocer un poco más quién es César Montes. Así es. Porque se puede decir entonces, él estuvo involucrado o estuvo en la organización de este ataque que se da, y sobre todo entonces, ¿cuál era el trasfondo también de esa organización que se tenía, Julio? Porque, insisto, aquí todavía hay cosas pendientes que el Ministerio Público tendrá que ir recabando para poder entonces verificar la situación, porque el objetivo no era, a lo mejor, organicémonos para matar a 3 militares. No, probablemente no. Era un poco más, ¿no? Sí. O al menos eso apunta también la situación en la cual se dio este ataque.
Como sea, al final de cuentas, este personaje, como te digo, que termina siendo un personaje muy conocido en la historia guatemalteca, no necesariamente por cosas buenas, al final de cuentas está aquí, en manos de la justicia guatemalteca, esperando ahora enfrentar ese juicio oral y público en el cual se va a dilucidar cuál será su futuro jurídico. Y una cosa te digo, sea cual sea la condena que se le imponga, igual va a tener derecho a la apelación especial. Lo que no sé, si en tiempo, y me refiero en tiempo de vida, le va a dar tiempo al final de cuentas a César Montes, porque ella es una persona bastante, pero bastante anciana. Bueno, concluimos entonces con este análisis. Debemos hacer una pausa, pero le invitamos a que siga con nosotros porque hay otras noticias. Claro que sí, no cambie por favor, nosotros somos A la Medida.